El año de 1968 es un año clave en la historia social de muchos países. De hecho, la década de los 60 se observa como un periodo de revolución de los esquemas de pensamiento en el mundo. La población joven será la protagonista de todos estos hechos históricos que marcarán el desarrollo de una ciudadanía que exige democracia. En la misma década, en México, el gobierno autoritario de Díaz Ordaz reprimía cualquier manifestación en el espacio público. En 1968, José Luis Caballero era un estudiante recién egresado de la carrera de arquitectura del Instituto Politécnico Nacional y estaba tramitando sus papeles de titulación. ¿Qué te puedo platicar del 68? En el 68 ya estaba yo casado, tenía ya un año de casado, había yo ya salido de la escuela. Estaba yo haciendo mis trámites para recibirme y este desgraciado. Poli se manejaba eso de que este señor tenía caca en la cabeza. Se murió, lo llevaron a la enfermería, hacia donde hacen las autopsias, y le abrieron la pierna, decían caca, le abrieron el brazo, caca, le abrieron aquí, caca, le abrieron el cerebro, caca. ¿De qué murió? De derrame cerebral. De este señor en especial. Y lo que se peleaba, muchas de las cosas que se peleaban en el Politécnico era precisamente eso, que nosotros tuviéramos autonomía, porque ponían a un director de dedo. Uno de ellos platicábamos adentro, se platicaba adentro de la escuela cuáles eran los pasos a seguir, qué era lo que tenía que hacer para poder apoyar el movimiento. Ahí no se manejaban ni quema de esto, ni golpes acá, ni asalto aquí, no. ¿Qué podíamos hacer como estudiantes? A finales de los años 60, el gobierno crea un grupo de choque llamado Los Halcones, con el objetivo de evitar algún movimiento popular que se llegara a crear dados los sucesos y levantamientos que en ese momento estaban ocurriendo. Enfrente de la casa de mi mamá había una familia que vendía periódicos, la familia Fierro. Y había un muchacho que era de mi edad que le decían el Pinole, que nunca quiso estudiar. Un día me lo encontré en la calle y me dice, ¿qué pasó, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, Pinole, ¿cómo estás? Bien, una cerveza. Ahí cerca de casa de mi mamá había una cervecería que se llamaba Las Zacatecas, que ahí se reunían porque por lo general todos los jugadores de fútbol americano. Del casco de Santa Había varias casas de estudiantes, entonces pues todos estudiaban en el poli y todos jugaban fútbol. No, le dije, entonces pues tengo que ir a entrenar y además tengo que ir a estudiar. Ah, no seas pendejo, hombre, pues esas madres te van a ayudar. Yo mira, ya me sacaba la lana de la bolsa, sacaba mucha lana de la venta de periódicos. Bueno, pues ese era un halcón, formó un grupo de halcones que eran puros vagos, así como este cabrón. Era la plaga de todas las, ¿cómo se llama? De todas las palomillas, de todas las porras del poli o de la universidad. Esos cuates los formaron precisamente para golpear a todos los estudiantes. Y entonces se juntaban, eran pues, 1500, 2000, y separados en grupos, iban a las escuelas. Muchos autores ubican al incidente que ocurrió después de un partido de fútbol americano entre estudiantes de preparatoria del Poli y del UNAM como el inicio del movimiento del 68. El suceso terminó en riña y son los ganaderos quienes disuelven el problema deteniendo a varios estudiantes al entrar a las instalaciones escolares. Parte de ese problema que empezó en el 68 empezó en la Boca 2 en la Ciudadela. Hay una escuela secundaria que es de gobierno y la del Poli que era de gobierno, pero la del Poli está muy encerrada, ¿no? Es una escuela muy encerrada en donde te traen trabajando de las 7 de la mañana a las 2 y media de la tarde y te sales y entra el otro grupo de la tarde y o sea no hay manera de cómo. Todos los chamacos, como adentro no tienen muchas instalaciones deportivas, entonces los chamacos se salen a hacer deporte a la Ciudadela. La Ciudadela es una plaza, un jardín grandote que tampoco tiene situaciones para hacer deporte. Entonces agarramos uno de los callejoncitos que había por ahí empezaban a echar tochito.
y también lo querían los de la otra escuela. Entonces echaban retadoras. Y las retadoras acababan normalmente en que ya me caíste gordo tú y sácale, te dejo primero te dejo el empujón, después una bloqueada y después un rolling, ¿no? Y ahí empezaron y entonces acababan a golpes. Pero parecía parte del jueguito que se jugaba ahí, ¿no? Pero un día pasó a más, los de la otra escuela trajeron palos, entraron los cuates esos que de los halcones, y entonces ya de un juego, de una bronca entre estudiantes que siempre se hacía, pasó a una bronca ya entre estos cuates, apoyados por los estudiantes, o los estudiantes apoyados por ellos, y les empezaron a dar la mano. O sea, entonces obviamente que salieron más de la escuela, entonces se armó un broncón de 1500, 2000 muchachos ahí en la Ciudadela. Ahí, y empezaron a corretearse, y empezaron a andar por las calles, ahí empezó el desmadre. El sistema de brigadas de 1968 tiene sus raíces en la huelga de estudiantes del internado del Instituto Politécnico Nacional de 1956. Hubo una huelga muy grande en el Politécnico, que a mí me tocó estar ahí muy jovencito, y porque por los malos manejos del instituto, por muchas cosas, entonces se inició una huelga y nos sacaron a bayonetazos a los museos del internado, a bayonetazos, los sardos, los ejércitos los sacaron a bayonetazos del internado, de las escuelas que estaban ahí metidas los sacaron a bayonetazos, y se acabó el internado del poli, se acabó. Me metieron a muchas gentes que después, ya de grandes, se convirtieron en gentes, muchas de ellas se convirtieron en gentes del movimiento del 68. Las desapariciones y muertes de Tlatelolco no fueron las únicas. En este sentido, los estudiantes corrían un gran riesgo, aunque su protesta únicamente llamaba al gobierno a actuar conforme a la Constitución, cosa que parecía relativamente factible porque no pedían una renovación total. Eso va a salir del casco de Santo Tomás. Y así nos sacaron, así como nos sacaron a todos. Algunos nos sacaron así, otros nos sacaron como si fuéramos criminales, con las esposas en las manos y con las manos atrás y a culatazos. Ahí 48 horas, porque mi padre en aquel entonces todavía vivía, y mi padre fue revolucionario, fue militar, todavía tenía algunas relaciones, y entonces Lucha habló con él y le dijo, es que ya tiene 2 días que no viene, y ya sabes que tienes 2 días en no pararte y ahorita se acaba el mundo para toda la gente. Entonces mi papá se empezó a menear, preguntó, y fue a parar allá a Pino Suárez, y llegando me sacó, ya nos habían golpeado, pasaba, y se van a morir, hijos de la que sabe qué, con el gobierno no se meten, y órale, entraban así, se salían, y duro. A mí no me reconoció mi papá cuando preguntó, porque ahí pregunta, caballero, pues yo no podía hablar, traía toda la boca así, todo, ¿no? Estaba ahí muy golpeado, muy golpeado. No pueden ni hablar, no pueden ni menear. Y entonces mi papá preguntaron por mí, y había 2 porros que me conocían a mí porque yo había sido jugador, ¿no? Entonces me fueron y me sacaron, ellos así, volantes así, cargándome prácticamente, ya mi papá me sacó y me llevó. Así fue como me salí. Muchos de esos compañeros que estuvieron ahí en el 68, en esos lugares donde estuvieron nosotros, nunca regresaron a sus casas ni a sus hogares. De ahí al campo militar número 1, y en el campo militar número había agujeros así como las cepas que hicieron en los campos de concentración de los alemanes. Órale, cabrón, adentro, chingue su madre tierra, cali a volar. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde estás? Pues aquí, en ese pinche filo. Porque además nunca te dijeron, veías los montones así. Nadie sabía qué hay ahí, nadie sabe. Era un secreto de guerra que todo el mundo tenía prohibido, los que trabajaban ahí, ¿no? Los jefes y todo, decir qué había pasado.
El 2 de octubre de 1968 es una fecha que ningún mexicano debe olvidar. Un día en el que el pueblo de México jamás perdonará debido al abuso de autoridad que se vivió por parte de la autoridad mexicana hacia los estudiantes. La represión que se tuvo con más firmeza por los órganos gubernamentales debido a que los estudiantes estaban en desacuerdo con la forma de obligar a la ciudadanía a remitirse a su autoridad. Y fue una negación, actualmente todavía niegan todo lo que pasó en ese entonces. Y dicen una cantidad de muertos y heridos y apachurrados, pero fue lo doble. Sí, fue lo doble. Un desastre brutal, una represión brutal. Porque se venían las Olimpiadas del 68, ya estaban comprometidos, ya se había hecho mucha inversión. En el país ya se había hecho mucha inversión para que patanes como nosotros hicieran a perder una inversión de un fulano de 10 horas.